Ah, hola hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, siéntense por favor. Ya vamos a empezar y antes de la palabra vamos a cantar dos cánticos de la alabanza. Primera, la página 237. La página 237. 237. Si tienen todos, vamos a cantar todos juntos. ¿Cómo puedo estar en Cristo? Aprendí y conseguí. Yo confiando en su palabra recibí poder y paz. Por la fuente de la vida a su sangre alcancé. Entregué toda mi vida al Señor sin estimar. Soy bendito de palabra, promorar en mi Señor. Me refugio para siempre en el gran precioso amor. Yo morí también grabado en la cruz con mi Señor. Mortifico mis deseos y me rindo solo a Él. Y tras darle por vencido, de mi cuerpo se encargó. Por su sangre muy valiosa, Él me hace limpio ser. Soy bendito de palabra por morar en mi Señor. Me refugio para siempre en el gran precioso amor. Estará encomendada toda mi preocupación. La inquietud dejo y Yahweh, alimento todo en él. Conseguir la vida diaria y el comporte destellé. En mi abunda toda gracia y corazón. Soy bendito de palabra por morar en mi Señor. Me refugio para siempre en el gran precioso amor. Vamos a cantar una más, la página 171. 171. Ciento 71. Vamos a cantar todos juntos. Lejos están viviendo en el pecado millones de almas en la perdición. Quien con valor al mundo va proclamado de Jesucristo la gran salvación. Me está dada toda autoridad. Me está dada toda autoridad. Id a predicar al mundo el evangelio. Yo estoy con vosotros siempre.
Ved cómo están las puertas ya abiertas para que entréis por ellas con valor. Con vuestras fuerzas en unión y alertas, el Evangelio dad al pecador. Me está dada toda autoridad. Me está dada toda autoridad. Id a predicar al mundo el Evangelio. Yo estoy con vosotros siempre, porque morir a cruz de Dios os llama, porque morir al mundo preguntad. Cristo murió, pues Él a todos ama, la vida eterna ahora anunciad. Me está dada toda autoridad, me está dada toda autoridad. Id a predicar al mundo el Evangelio. Yo estoy con vosotros siempre. Y llegará el día cuando el mundo gloria dará en triunfos al Señor. La salvación dará un placer profundo. Cristo es el Rey, nuestro Salvador. Me está dada toda autoridad. Me está dada toda autoridad. Id a predicar al mundo el Evangelio. Yo estoy con vosotros siempre. Buenas noches. Ya saludamos, por favor, hermanos. Nosotros. Apaguen los móviles, por favor. Voto silencio, no, apaguen, por favor. Hoy vamos a aprender. ¿Qué libro hoy? Primero Pedro, ¿no? Primero Pedro. Ok. Han leído todo, ¿no? Una vez. Levanta, una vez. Ok, una vez. 2 veces. Muy bien, 2 veces. 3 veces. Más de 3 veces. ¿Ninguno? ¿Qué hacen ustedes en su casa? Televisión, pastor, ¿así? Vale. Ya, hoy primero aprender conmigo y después en su casa lean más. Primero Pedro, ¿vale? ¿Sí? Ok. Ya. Otra vez saludamos unos otros. Otra vez. Ok. Gracias. Ya. Vamos a orar. Ya, hermanos, vamos a orar juntos. Padre nuestro, te damos gracias por llamarnos a nosotros con tu misericordia, con tu evangelio. Antes nosotros nos desviamos y
caminaba cada uno según sus maneras, pero Señor, tú nos llamaste con tu evangelio, nos ha puesto en tu iglesia, nos ha dejado, entonces nosotros caminamos juntos ahora con tu palabra, con tu amor. Muchísimas gracias, Señor. Antes no sabíamos el propósito de nuestra vida, tampoco tu gran salvación, tu misericordia. Pero ahora, conociendo tu gran gracia, misericordia, también el propósito de nuestra vida, solo te damos gracia a ti, porque somos solo polvo de la tierra, nada más. Pero Señor, tú nos trataste como tu vida, nos preparado para nosotros tu reino eterno, tu gloria eterna. Muchísimas gracias. Somos insignificantes, no podemos comprender todo, tu gran gracia, tu gran bendición ya preparada para nosotros, pero Señor, queremos conocer uno a uno tu bendición que ha preparado para nosotros, tu gran plan hacia nosotros. Señor, bendícenos, guíanos por favor, sobre todo abriendo nuestros ojos de entendimiento para que nosotros comprendamos tu gran gracia, tu gran salvación más. Señor, guíanos por favor. Hoy nosotros nos reunimos en presencia de ti para aprender tu palabra más. Señor, estando con nosotros, enséñanos por favor. Solo queda 3 semanas para retiro de verano. A través del retiro queremos anunciar tu evangelio por mucha gente, Señor, estando con nosotros, trabaja entre nosotros, salva almas perdidas a través de nosotros. También, Señor, bendice todos los hermanos que trabajan, sirvan por tu evangelio en el retiro. También muchos hermanos pastores ahora preparando retiro de verano para almas perdidas. Señor, está con ellos. Guíales, por favor, dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15, 16. Quince, 16. Primero Pedro capítulo 4, versículo 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ya. Uno dice, apóstol Pablo, eres de apóstol de la fe. Apóstol Juan, eres el de amor, apóstol de amor. Y Pedro, eres apóstol de ¿qué? Esperanza. Porque su carta explica mucho aflicciones de los creyentes. Aunque tenía muchas aflicciones, los creyentes verdaderos tienen esperanza verdadera. Por eso él aquí explicando muchas aflicciones en el nombre del Señor. Los cristianos padecieron, pero los creyentes verdaderos tienen esperanza verdadera. Por eso aquí sale esperanza viva, ese epístola. Para nosotros, fe verdadera es importante. También amor de Dios, amor verdadero importante. Pero también
esperanza verdadera. Eso es importante. Si no tengamos esperanza verdadera, ¿por qué tenemos que vivir así sufriendo? En este mundo, los hombres incrédulos, ellos no tienen esperanza verdadera, ¿no? Solo tienen expectativa, un momento, ¿no? Por eso ellos solo pensando en este mundo, cómo puede vivir bien en este mundo unos años, trabajan, estudian, sufren, pero nuestra esperanza no está en la tierra, sino en el lugar celestial. Entonces, aunque en este mundo nosotros caminemos como peregrino, extranjero, como aquí está escrito en la Biblia, pero a veces también sufrimos en el nombre del Señor por nuestra fe, pero nosotros siempre los alegremos, tenemos gozo y paz porque tenemos esperanza eterna, esperanza verdadera. Por eso, en aquel momento, Pedro, en esta carta, epístola a los hermanos que sufrían por nombre del Señor, pero él quería dar consolación, ánimo. ¿Por qué? Los creyentes verdaderos, aunque sufren en la tierra, pero eso en voluntad de Dios. Dios ha preparado esto todo. ¿Para qué? Para darnos su gloria eterna, su bendición eterna. Entonces, él explicaba estos. Aquí, 1 Pedro, 5 capítulos. Aquí sale la palabra cristiano. Usted sabe en Nuevo Testamento solo, ¿no? ¿Cuántas veces sale la palabra, vocabulario cristiano? ¿Alguna vez han escuchado cristiano? Aquí sí. Y otro también, pero no sale muchos sitios, solo 2 sitios. Libro Hechos, aquí sale la palabra cristiano. Los creyentes indicando solo 2 sitios. Libro Hechos, un sitio. Los hermanos que estaban en Antioquía. Cristiano, así se llamado, ya. Se han llamado ellos. Y aquí también sale la palabra cristiano. Cristiano, sí, sufre, padece a veces, pero aquí quiere decir no por nuestras malas cosas, que desobedeciendo, haciendo malas cosas, ¿no? Cometiendo pecado, por otros sufrido, eso no es aflicción de Cristo, sino, aunque nosotros hagamos el bien, caminamos correctamente, pero por nuestra fe, en el nombre del Señor, en este mundo a veces padece a los creyentes, como Jesús ha explicado en San Juan capítulo 15. En este momento hay que glorificar a Dios, porque eso sería gran bendición para nosotros. Entonces, aquí vamos a ver versículo 15, 16, aquí. Así que ninguno de vosotros, entre vosotros, hermanos, vosotros, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como salvo verdadero, aunque no tiene culpa, pero eres cristiano, por eso alguno padece, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, como cristiano. Usted sabe, época de Roma, empezado persecución de cristianos, ¿no? A cristianos. Roma, sistema político, Roma, a ellos no les gustaba el cristianismo, porque ellos paganismo tenían un montón de dioses. Creyentes cristianos, para ellos solo un Dios, un Señor, ¿no? Entonces, los romanos padecían a los
persecutaron a los creyentes diciendo eran cristianos, pero otra palabra, eran ateos. Cristianos, principio, fueron perseguidos porque eran ateos, así. Porque no creyeron sus dioses, ¿no? Ídolos, imágenes. Roma adoraron su emperador como Dios, pero creyentes no querían. ¿Por qué? Para creyentes, Salvador solo un Dios, un Señor. ¿Vale? Por eso ellos persiguieron a los creyentes, diciendo, los creyentes se difunden, mala costumbre. ¿Qué? Ateísmo. Son incrédulos. Por eso hay que maltratar o matar a ellos. Ya, así. Por eso, creyentes, principio, perseguido, ¿por qué? Eran incrédulos, así. Un poco largo, ¿no? Pero así ya historia sale de estas. Y dice, los creyentes comen los bebés, beben la sangre. ¿Por qué? Creo que a veces pasando la unión de creyentes, los creyentes creo que hicieron Santa Cena, diciendo eso, la carne, cuerpo del Señor. Esto, copa, la sangre del Señor. Así comen, ¿no? Beben, ¿no? Entonces algunos me dicen, uy, mi pueblo, desapareció un bebé, un niño. Creo que ellos comieron. Así, ya. Porque dice ellos siempre, come la carne, bebe la sangre. Así. Sí, verdad, es la historia, sí. Total malentendido, ¿no? Y los creyentes son malos. ¿Por qué? Ellos destruyen, en aquel momento dicen, la tradición, la cultura muy buena de Roma. ¿Por qué? En aquel momento había esclavo, ¿no? Esclavo. También las mujeres tratadas como un aparato, no siento palabra, pero un como aparato puede ser. Objeto. Ya, objeto, algo. Pero toda la palabra nos enseña, sí, hombre y mujer tienen su posición, pero todo delante de Dios son igual, ¿no? Libre, esclavo. Sí, hay su posición, por eso esclavo hay que respetar su dueño en aquel momento, pero en el Señor todo somos libres, somos hijos de Dios. Es una cosa muy peligrosa desde este punto de vista de los romanos, ¿no? Entonces, con varias razones, los creyentes maltratados, había muchísima persecución. Por eso aquí dice, en el nombre del Señor, padecen los creyentes. Vamos a ver capítulo, por ejemplo, capítulo 2. Versículo 13. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aunque Roma tenía muchísimo error desde este punto de vista, Dios nunca mandó a los creyentes como hagan revolución, alguna cosa ya, políticamente, manifestación, obedece. Aunque Roma no pidieron, por ejemplo, cosas malas desde el punto de vista de Dios,
otra cosa todo, hay que obedecer los creyentes, ¿no? Sobre todo en aquel momento, como palabra no es correcto, dueño, que algún esclavo, su dueño, tiene otra religión, por ejemplo, ellos servían, creo que, sus dioses, piden también a sus criados, a su esclavo, tú también hay que creer estos. ¿Así? Entonces, había muchos dolores, persecuciones, maltratados. A veces como mártir debía morir en aquel momento para guardar su fe. Vamos a ver versículo, capítulo 2, versículo 18. 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, aunque sus amos no conocieron a Dios, caminaban mal, hicieron muchas malas cosas, pero la palabra de Dios dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Eso es palabra de Dios, ¿no? Y en aquel momento Roma, usted todos saben, había muchos malos. Moralmente, por ejemplo, algunas mujeres se casaron en su vida, más de 25 veces se han casado. Un año, 3, 4 veces se han casado. Como, no sé, pero no tenían remordimiento en su conciencia. Moralmente, Roma, un país muy peor, ya, muy mal. También algunos maltrataron muchas otras personas, pero la Biblia manda por Pedro a los hermanos, honrad a todos, ¿vale? Honrad a todos. Sea bueno, sea malo en este mundo, hay que honrar a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios. Honrad al rey, así nos manda. Sobre todo, una hermana mujer vivía con un gentil. Su esposo no es creyente, por ejemplo. Ese hombre, creo que en aquel momento las mujeres no pueden hacer voto, no hay, como un objeto tratado, sobre todo un hombre gentil, romano, como trata a su mujer como un creyente cristiano, creo que ya podemos suponer, imaginar. Pero aquí, capítulo 13, 3, Pedro pidió a las hermanas. Así, vamos a ver capítulo 3. Capítulo 3. Asimismo, vosotras, mujeres hermanas, salvas, mujeres, entre mujeres, salvas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, no reciben la salvación, no creen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Su esposo no es creyente, pero mirando, conducta de su esposa, es muy buena, muy maravillosa, muy bien. Su pensamiento, su comportamiento, su conducta, todo, mirando estos. ¿Por qué tú se conduce así? Se comporta así. En este momento podría dar testimonio como capítulo 3, versículo 15, razón de su esperanza que hay en su corazón, explicando, yo conociendo al Señor, su gracia, su misericordia, por eso yo ando así, yo estoy sujeta, así, explicando. Entonces, que aquí también Pedro sabía muy bien, hermanas, tenía muchas persecuciones, dolores, pero, por favor, está sujetas a vuestros maridos. Una situación de por eso había muchísima persecución, sobre todo capítulo 4 explicados,
Así. Por ejemplo, antes, nosotros también, tomando, por ejemplo, generalmente, tomando alcohol, bebiendo y haciendo mala cosa con otros juntos, siempre ya salimos, por ejemplo, de casa por la noche, no sé, discoteca o no, pero ya hacer mal juntos. En aquel momento teníamos amistad con los amigos incrédulos, ¿no? Pero después conocer al Señor, ya, hemos dejado esto ya. Ya no quiero yo hacer malas cosas. Yo no quiero yo ser borracho. Yo no quiero maltratar a otra persona. Yo no quiero hacer como fornicación otros. Antes siempre con ellos ya. Entonces, ¿qué? ¿No quieres? Tú solo santo, especial. Entonces somos quienes, ya diciendo, empieza a maltratar. Vamos a ver capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4. 3, 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Porque no viven como ellos, en pecado, en malas cosas. Por eso empezar, ¿qué? Aquí dice ultrajar. Perseguir ya estos. Ya. Entonces, en el nombre del Señor había muchas persecuciones por varias razones, causas. Por eso, volvamos al texto de hoy, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15-16. 15-16. Así que ninguno de vosotros, hermanos, vosotros, padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano. ¿Sí? Como cristiano. Porque conoce al Señor, recibir salvación, por eso dejando malas cosas, quiere seguir al Señor, guardando la palabra de Dios. Por eso, como cristiano, alguno padece, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro quiere explicar esto. ¿Sí? ¿Entendido mi palabra? Eso, primer Pedro. Por eso, apóstol Pedro, eres apóstol de esperanza. Quiere dar a los creyentes, a los salvos, que sufren, fueron perseguidos ellos por gentiles, por otros. Quiere dar ánimo, quiere dar consolación. Por eso, cada capítulo, él explica de estos, él escribió esta epístola. Ya. Vamos a ver, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Primero, Pedro. ¿Vale? Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién envió esta epístola? Pedro, ya sale, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo. Él envió una carta, epístola. ¿A quién? A los expatriados de la dispersión. Creo que el mes pasado hemos escuchado más o menos parecido esta palabra, ¿no?
¿Dónde? El mes pasado. ¿Libro? ¿Libro? Santiago. Santiago, ¿no? Vamos a ver, Santiago, capítulo 1. Versículo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Están en la dispersión. Ya, judíos, por ejemplo, por Babilonia. Un poquito antes por Asiria. En la historia fueron dispersados por muchos sitios, ¿no? Han escuchado la palabra diáspora, ¿no? Dispersados. Ellos, donde que estaban, su sitio, ellos creyeron en Dios, aprendieron la palabra Dios, aunque no conocieron a Jesucristo, Salvador verdadero, pero a ellos anunciado el Evangelio, por eso muchos sitios levantada iglesia, los creyentes reúnen, los creyentes. Por la fe sufrieron mucho. Ya, dispersar, ¿qué son estos? Dispersión, dispersado, ¿qué? Entonces no podía vivir en su sitio, su pueblo natal, su país, ¿no? Entonces, como extranjero, peregrinos, debían vivir otros sitios, por eso maltratados por otros, han perdido todas sus riquezas, posesiones, económicamente tenían muchísimo problema, dolores, aquel momento, ¿por qué? Dispersados, ¿no? Por eso Santiago desde el principio sale prueba también a los pobres ese dolor, pero Dios ¿cómo? Enriquecerá a ellos espiritualmente. ¿Cómo cuidar a ellos? Aquí explicados. Ya, entonces aquí sale, están en la dispersión, como esta palabra, 1 Pedro también. Vamos a ver otra vez, 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Dónde estos? Antes. Eso, ¿qué sitio? ¿Dónde? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, sí, Roma, Roma. Muy bien, pero que hoy en día, ¿qué país? Italia, Rumania, ¿no? No, Italia. Creo que Rumanía. Turquía, hoy en día. ¿Vale? Macedonia, ¿no? Agayas, aquí Turquía, aquí Israel, allí eso, Asia. Asia, antes Asia, aquí una parte de Turquía, ¿vale? Capadocia, aquí centro, todo aquí, Bitinia, arriba, ya. Turquía. Antes predicado Evangelio mucho en Turquía. Pablo 3 veces viaje misionero, Turquía, Macedonia, Grecia, 2 partes, ¿no? Pero muchos, ya, Turquía. Antioquía, también Turquía, todo eso hoy en día. Así, en la iglesia primitiva, muchos creyentes, por causa de fe, por fe, su fe, perseguido, por ejemplo, así, dispersados. No puede vivir en su pueblo por persecución. Pero ellos sí, soportando, guardaron su palabra del Señor. Aunque había muchísima persecución, pero ellos guardaron palabra de Dios teniendo esperanza. Es verdad. Vamos a ver Hechos capítulo 8.
Libro de Hechos. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte de Esteban, diácono. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En Jerusalén también había persecución. Por eso muchos creyentes no pueden vivir en Jerusalén. Por eso aquí dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. En otro país, otro sitio también había persecución. Por eso no podían vivir. Por eso Pedro aquí envió una epístola, carta, que dispersaron los hermanos en Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, etc. Así, ellos, para consolar a ellos, para dar ánimo, para explicar la esperanza que Dios ha preparado para nosotros. Eso, primer Pedro. Él escribe esta carta a través de la mano de hermano Silvano. ¿Han escuchado la palabra Silvano? ¿Sí? ¿Su otro nombre qué es? Hasta en la Biblia sale. Sí, otro nombre, ¿qué? Silvano, ¿otro nombre? Ya primero, vamos, ya. Primero Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Por conducto del Silvano, a quien tengo por hermano fiel, compañero, obra de Dios, compañero, colaborador, os he escrito brevemente. Silvano. ¿Quién es Silvano? Apóstol Pablo, su primer viaje con Bernabé, ¿vale? Pero capítulo 13 de Hechos, pero capítulo 15 había un problema entre dos. Entonces, Bernabé no acompañaba con apóstol Pablo. Entonces, apóstol Pablo eligió otro. ¿Quién? ¿A quién? Marcos. Marcos. Antes Marcos. Ya. Muy bien, pero antes. ¿Sí? Ya, muy bien. Capítulo 13 con Marcos. ¿Sí? Pero capítulo 15 había problema por Marcos entre Bernabé y Pablo. Por eso Pablo eligió otro profeta hermano, Silvano. ¿Vale? Dos viajaron, pero un sitio encontraron un hermano joven, bueno, Timoteo. Entonces tres predicaron juntos, muchos sitios. Vamos a ver Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí sale tres. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué? Ellos tres predicaron juntos evangelio a la iglesia tesalónica, ¿vale? Después sale de Tesalónica, estando otro sitio predicando, habían escuchado
había gran persecución. Por eso, para consolar ellos, hermanos que están en Tesalónica, enviaron esa carta tesalonicenses, 3 predicadores juntos: Pablo, Silvano y Timoteo. Pero Silvano, libro Hechos, sale otro nombre. Vamos a ver, libro Hechos. ¿Quién? Silvano, otro nombre. Silas, ya, vale. Vamos a ver, Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos grandes números y mujeres nobles no pocas. Aquí, Pablo, Silas. ¿Vale? Entonces, Silas, palabra Silas, nombre, desde capítulo 15 sale muchos, libre Hechos. Porque cada Tesalónica, otro, Filipo, junto todo con Pablo, pero por eso Tesalonicenses capítulo 1 sale su nombre, pero Silvano. Pedro tenía otro nombre, ¿qué? Pedro. Simón Pedro, griego Geba, arameo Geba, ya Pedro, Pedro, Simón, así Silvano, ya. Entonces, con ayuda de Silvano, Pedro envió carta para consolar a los hermanos. ¿Quién está hoy en día Turquía? Dispersado por persecución, tenían dolor, para consolar a ellos, dar ánimo. Ya. Eso es 1 Pedro. Volvamos, 1 Pedro, ya. Capítulo 1. Versículo 3 y 4. ¿Vieron? Versículo 3 y 4. Eso también nuestra esperanza, consolación estos. ¿Quién quiere leer? Versículo 3 y 4. Okay. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, con la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preservada en los cielos para vosotros. Ok, gracias. Ya. Pedro empezó con esas frases. Aquí sale una esperanza viva y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Por qué explica así? Porque los hermanos, por su fe, no podían vivir en su sitio, pueblo natal, su país, tranquilamente, perdiendo todas sus cosas, debía vivir otros sitios, dispersado. Pero ellos son benditos. Ya sale palabra aquí, bienaventurado, aquí también es carta. En el nombre del Señor fuesen perseguidos, son bienaventurados. Explicando, aunque en este mundo han perdido su tierra, su herencia, sus posesiones, pero gracias a Dios para ellos han preparado esperanza viva, herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde? En el cielo, en lugar celestial. Aquí palabra importante,
aquí versículo 4, en los cielos para vosotros. Por ejemplo, testigo de Jehová, catolicismo, hoy en día que busca prosperidad, que los creyentes, toda su esperanza está en la tierra, como mundanos, pero nuestra esperanza, ¿dónde está? En lugar celestiales, en los cielos. Eso es esperanza verdadera. Vamos a ver otra vez, versículo 4. Versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es reservada? ¿Palabra reservada? Explícame, reservada ya. Hotel ya reservado ya. ¿Qué? Reservada ya. Ya, Dios ya reserva ya todo, reservado todo. Algunos dicen que aunque hijo de Dios va a perder salvación, pero la Biblia nos enseña reservada, perfectamente preparada todo. ¿Dónde? En lugar celestial, en los cielos. No se olvidan ustedes, en la Biblia, siempre comparando que cosas terrenales, la tierra y cosas celestiales y cielos, dos cosas, dos sitios. Siempre nos enseña, Dios nos llamó ¿a dónde? Al lugar celestial, los cielos. No se olviden, por favor, esta palabra. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. En lugares celestiales. Carta Efesios sale varias veces palabra en lugares celestiales. En los lugares celestiales. Varias veces, varios capítulos explico de estos. Nosotros somos llamados. ¿A dónde? ¿Hay un país en la tierra terrenal? No ustedes. A los lugares celestiales. Una cosita a ustedes. Usted solo quiere vivir bien, disfrutando pecado en este mundo, no necesita creer en el Señor. Disfruten. Los pecados, placeres, anden, vivan como quieren eso. Eso, muy buena vida en este mundo. Pero cristianos, apartados del pecado, llamado ¿a dónde? Al cielo, lugares celestiales. Dios quiere darnos los cielos. Entonces, somos herederos de los cielos. Por eso, nosotros, aunque vivimos en este mundo, caminamos en este mundo, no somos del mundo, sino de los cielos. Somos llamados a los cielos. Por eso, Hebreo capítulo 3 también explicado, nosotros llamados al lugar celestiales. Para estos. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Si ustedes tienen esta esperanza, soporten, por favor. Esperan poco. Guardan palabra de Dios en su corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 4, vamos a leer juntos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Entonces, aquí también Colosenses sale, parecites, lo terrenal, de arriba, celestial, ya, porque somos llamados ya, de arriba, ya. Hebreos. Capítulo 11. Hebreo capítulo 11. Hebreo capítulo 11, versículo 9-10. 9-10. Por la fe habitó como extranjero. Aquí también sale la palabra extranjero. Primero Pedro también sale extranjero y peregrino. Pedro, ¿vale? Aquí dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde? Lugar celestial. Entonces, hermanos, porque nosotros recibimos salvación para obtener algo en la tierra, para que seamos prósperos en este mundo, material, algo. No ustedes, los creyentes verdaderos, renacido, ¿para qué? Para heredar lugar celestial, morada de Dios, donde nuestro Padre mora. Ya volvamos. Pedro, capítulo 1. Entonces aquí sale palabra una esperanza viva. Uno renacido tiene esperanza viva para una herencia. ¿Dónde? En los cielos para nosotros. Y vamos a ver aquí palabra salvación. Poco buscamos. Primero, versículo 5. ¿Quién quiere leer versículo 5? Solo una vez. Espera. Okay. Ok, aquí sale palabra salvación. Subrayen, por favor. Y otro sitio, versículo 9. ¿Quién quiere leer? Aquí también sale palabra salvación. Versículo 10. Ok, gracias. Aquí también sale palabra salvación. Capítulo 2. Versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda la distracción, desead como niños recién nacidos la espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ok, gracias. Aquí sale palabra, misma palabra salvación, pero todo tiene su sentido. ¿Alguien puede explicar? Capítulo 1 sale 3, de salvación. Aquí, otra salvación. No pasa nada, sus opiniones. ¿Ah? Creo que la salvación que se refiere en lo uno que es la salvación para la vida eterna. Capítulo 1, ¿qué? ¿Dónde? Sale 3. El capítulo 1, el versículo 9. 9. Versículo 9 se refiere a la salvación del alma, o sea, la salvación para la vida eterna. En el versículo 10. 10. Creo que también se refiere para
Yo creo que 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 se refiere más a vida cristiana que salvación de las almas. Ujú. Creo. Muy bien. Gracias. ¿Otros? ¿Han escuchado todo? ¿Sí? ¿Han escuchado todo, no? Bien. ¿Otros? Pastor, tú. Vale, yo. Ya vamos a ver. Muchas gracias, David. Yo explico. Primero, versículo 10, vamos a ver. Los profetas, es decir, antes de venir Cristo en el Antiguo Testamento había los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, destinada a gracia de la salvación, gracia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ya ha dicho, esta salvación. Ya, los profetas no solo profetizaron de esta gracia, sino también ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ustedes, si ellos conocieron, por eso profetizaron esta gracia, pero quería saber más, por eso diligentemente indagaron esta salvación. Ustedes, los profetas indagaron esta salvación, acerca de esta salvación. Nosotros necesitamos más indagar, necesitamos más inquirir acerca de esta salvación, ¿no? Por eso, versículo 11, así explicado, los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, es su primera venida, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya, aquí sale dos cosas. Míreme aquí, mire. Cuando nosotros hacemos seminario, solo aprendemos solo una parte de salvación. Salvación es, siempre yo digo, el perdón de pecados. Eso, versículo 9. Perdón de pecado. Salvación de alma. Obtenido. Ya tiene, obtenido. ¿Vale? ¿Sí? Mírenme, aquí los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, explicando que anunciaba, el cual anunciaba de antemano, aquí dice, los sufrimientos de Cristo. Cuando Él vino primeramente a este mundo para salvarnos, sufrimiento, pero Él también para salvar a nosotros. ¿Quién? A nosotros. Él teniendo gloria, Él vendrá. Otra vez, Él vino hace 2000 años para salvar a quién? A los pecadores. ¿Vale? Pero Él venga otra vez para salvar a los salvos. En salvación palabra hay 3 conceptos. Usa todo estos. Por eso los profetas indagaron, inquirieron diligentemente este tema. Cuando nosotros hablamos de salvación solo, muchos piensan salvación de alma. Ah, soy salvo, he recibido salvación el día tal, soy salvo. Pero, plan de Dios. Dios, por medio de Jesús, quiere salvarnos. ¿Qué significa salvarnos? No, primero, de la pena de pecado, del juicio del pecado. Eso perdona pecados. ¿Vale? Cuando Jesús en la cruz derramando sangre, limpió, quitó todo nuestro pecado, porque Él pagó todos por nosotros. ¿Vale?
Por eso nadie será juzgado por su propio pecado que ha cometido, porque Jesús limpió, paga a todos. Cada uno hay que aceptar estos. Entonces, eso solo creen de Jesús de una vez para siempre, alcanzado salvación su alma. Ya ha salido juicio, del infierno, ¿no? Una vez para siempre. Eso es salvación de alma. ¿Se entienden ustedes? ¿Sí? Eso como ya cumplido. Pretérito perfecto. ¿Sí? Verbo pasado, ya pretérito, ¿no? Ya cumplido eso, ya. Por la fe, una vez para siempre, salvación de alma. Salimos del infierno, juicio, porque Jesús condenado por nosotros. Entonces no habrá más condenación, porque el Señor pagó todo en la cruz. Vamos a ver, versículo 9. Capítulo 1, versículo 8-9. Ya, yo leo. Versículo 8-9. A quien amáis sin verle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Yo recibí salvación, significa esto. Yo recibí salvación, mi alma. Entonces, pasó condenación, juicio eternamente. No habrá más condenación, juicio. Esa es salvación. Ya, una vez para siempre, cuando arrepintiéndonos y creemos lo que hizo el Señor, Evangelio. Ya. Segundo, porque Jesús Salvador, solo de la pena del pecado, Él nos salvó. No ustedes. A los salvos, ya los salvos. Cada día, cada momento en su vida cotidiana, Jesús quiere salvarnos cada día, cada momento de la potestad del pecado. Cada día, cada momento. Significa para que nosotros no cometamos pecado, no vivamos en pecado. En este mundo viviendo. Él quiere, Él planificado estos en su salvación. Entonces, salvación es para los pecadores, pero para los salvos, segunda etapa, Señor, ¿qué quiere? Él quiere salvarnos cada día, cada momento. ¿De dónde? De la potestad del pecado. Dios no quiere que los creyentes cometan pecados. Caen en pecado, vivan en pecado. Creyente verdadero no solo salido de pena de juicio del pecado, sino también en este mundo viviendo con el Señor, con palabra, venzcan. Dios quiere vencer cada día, cada momento del pecado. Eso es el plan de Dios. Eso significa crecer para llegar. Ya, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, que rencor, que malo pensamiento, etcétera, malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ustedes saben, detracciones, ¿no? Palabra. Desead, ya, primer versículo 1 dice desechando, eso es malas cosas. Versículo 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por leche espiritual, palabra de Dios, crezcáis para salvación. Crecimiento, esa es salvación, crecimiento. Su fe, su alma, crecer como hijo de Dios. Madurar. ¿Sí? Eso. Segunda salvación, solo para los salvos. Pero cuando venga el Señor, nos salvará hasta nuestro cuerpo, ¿no? Se transfigurar, es decir, hasta nuestro cuerpo, Señor, transformar como su cuerpo glorioso, perfecto. Entonces, cuando venga el Señor,
seremos salvos. Ahora siendo salvo, seremos salvos. ¿Qué es salvo? Hasta este cuerpo será es como semejante a Él, igual que su cuerpo, igual que Él, a Él, todo perfectamente. Eso, es decir, salvación del pecado mismos. Cuando venga el Señor, hasta nuestro cuerpo, no solo que alma dentro de eso, no, hasta cuerpo seremos perfectos, como igual que el Señor. Tendremos mismo cuerpo glorioso con el Señor, igual que el Señor. Entonces, desde aquel momento, no tendremos imperfección en nuestra vida, algún instinto pecaminoso, alguna mala... No, seremos perfectos, igual que Cristo. Así la Biblia ha explicado. Cuando se manifieste, seremos semejante a Él, igual que Él, así explicados. Entonces, antes de fundación del mundo, Dios había preparado plan de salvación. ¿Qué es plan de salvación? ¿Qué es salvación? Solo sacar infierno nosotros pagando pecado. No ustedes. Después salvar del infierno, juicio, estando con nosotros. ¿Dónde? Eso cuerpo de Jesús, eso iglesia ustedes. En la iglesia, Cristo, corrigiendo a nosotros, enseñando. ¿Por qué? Todavía nosotros no sabemos nuestra debilidad, nuestros errores. Tenemos un montón de errores ante Dios, nosotros, pero no sabemos. Pues nosotros miramos siempre otra, pero en nosotros mismos tenemos muchísimos errores. Por eso cada día, cada momento Dios cambia a nosotros, corrige a nosotros, enseña a nosotros. Por eso crecemos, como Efesios 4:4 explicados, hasta que lleguemos a un varón perfecto. Así cuida en la iglesia a nosotros. Así creciendo cuando venga el Señor, en este momento, hasta nuestro cuerpo, Señor, transforma, salva hasta nuestro cuerpo. Eso es su plan, su plan. Por eso, aquí los profetas profetizaron también, inquirieron diligentemente, indagaron este tema, salvación. ¿Qué? ¿Solo perdón de pecado? No, ustedes. Sufrimiento de Cristo, sí, pero cuando Él venga como Rey, con la gloria vendrá. Por eso ellos todo, este tema, ellos indagaron diligentemente, todo esto. Por eso Cristo, Jesús, eres Cristo Salvador. Salvador significa, Él hará este tres todo. Eso, plan de salvación de Dios. Entonces algunos, soy salvo, ya yo no voy al infierno, entonces adiós, nos vemos en el cielo, yo voy al mundo. Eso no ustedes. En su plan ya incluides todo, es tres. San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Versículo 21. 1:21. ¿Quién quiere leer? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias. Llamará al niño su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa de sus pecados? ¿Solo perdón de pecado? No, estos tres, todo. Muriendo en la cruz, Él pagó todos los pecados. Por eso nos salvó de la perdición eterna, condenación, infierno. También Él estando con nosotros, porque salvación significa nosotros ahora estamos en Cristo Jesús, en su cuerpo. ¿Se entiende, no? En su cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. En su cuerpo, iglesia, Señor nos guía, nos corrige, nos enseña
para que nosotros crezcamos. Cuando éramos pequeños, no podemos vencer alguna tentación. No podemos distinguir el bien y el mal, solo según nuestro pensamiento, según nuestra experiencia. Distinguir o juzgar, pensar, pero creciendo, entendiendo voluntad del Señor, podemos evitar error, podemos vencer pecado, error uno a uno. Sí. Entonces, Señor, primero, salvando de la pena del pecado, juicio del pecado, después, estando con nosotros, Él salva cada día, cada momento de la potestad pecado, para que no pequemos. Por eso su nombre, Emmanuel. Versículo 23. 23. ¿Quién quiere leer? ¿No has leído? ¿Has leído, no? Una vez, no. Otra. Ok. Ok. Eso. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué Él está con nosotros? Para cumplir estos. Él vendrá segunda vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Hebreo capítulo 9. Versículo 28. Porque Él venga otra vez. Versículo 28. ¿Quién quiere leer? Capítulo 9, versículo 28. Shen. Yo leo. Por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Quién le espera? Los salvos. Los salvos esperan. Pero Cristo aparecerá, vendrá para salvar a los salvos. ¿Sí? ¿Qué? Hasta su cuerpo. ¿Sí? Hasta su cuerpo. Para que nosotros participemos su gloria. Comparte toda la gloria con Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20-21. María. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias. Aquí dice, esperamos al Salvador. Salvador vendrá en este mundo para salvar a nosotros, a los salvos. Porque versículo 21, el cual, Salvador, Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ese cuerpo, salvará ese cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, igual que Cristo resucitado. Su cuerpo, igual que Cristo. ¿Sí? Eso salva. Entonces, hermanos, por favor, cuando ustedes sale la palabra salvación, hay que recordar el plan de Dios. Dios, antes de fundar el mundo, saben de que los hombres cometerían pecado, estarán bajo la maldición, perderían toda la bendición, pero Dios había preparado salvación. ¿Qué es salvación? No solo salvar
del juicio del pecado, del infierno, perdón del pecado, no solo estos. Después salvar en la iglesia, cuerpo de Jesús. Señor el Salvador en su cuerpo, a sus miembros salvos, cada día, cada momento, salva de la potestad del pecado. Así nos ayuda para que nosotros crezcamos. Así creciendo, cuando venga el Señor, hasta nuestro cuerpo, del pecado mismo, nos salvará. Así salvación explica en la Biblia. ¿Se entiende? Por eso cuando sale palabra, salvación, esa frase, ¿qué indica? Algún sitio explica todo, pero otros, solo estos, solo estos, solo estos. Por eso, según texto, hay que pensar, entender bien. ¿Sí? Estos, ya. Capítulo 1 de Pedro. Volvamos. Capítulo 1 de 13. Capítulo 1 de 13, aquí. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Ya, subrayen, por favor. Esperad. Esperad. Pedro dijo a los hermanos que estaban en bajo persecución, gran tribulación. Dijo a ellos, esperad. ¿Qué? Por completo, en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Por gracia de Dios somos salvos. También cada día, cada momento, el Señor lo está, su gracia. Pero sobre todo, esperad por completo la gracia que cuando venga el Señor, Él os traerá. Esa gracia cuando venga Él. Hemos recibido gran gracias. Como Efesios capítulo 3, verso 8, 9, gracia. También Efesios capítulo 2, soy salvo por su gracia. Gran gracia. También cada día, cada momento nos da gracia, pero sobre todo aquí explicado, esperad por completo la gracia que cuando se manifieste Jesús. Él os traerá esa gracia especial. Aquí quiere explicar. ¿Quién puede recibir esa gracia? Siendo salvo, no puede soportar tribulación. Por eso volver al mundo o viven en pecado. Para satisfacer su deseo de carne, para esa persona no habrá esa gracia. Señor, ¿por qué nos ha permitido esa persecución? Otra palabra, prueba la Biblia. ¿Por qué nos ha permitido? ¿Para qué? Para limpiarnos más nuestra vida cotidiana. Ya todo nuestro pecado ya limpiado, perdonado espiritualmente, una vez para siempre. Pero cada día, cada momento, prácticamente, realmente, Dios quiere que nosotros seamos limpios, piadosos, santos, cada día, cada momento. ¿Por qué? Eres santo. Por eso Él quiere que sus hijos también santos. Por eso, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, leamos juntos. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sé santo porque manda así. A los incrédulos, a los pecadores, Dios nunca jamás ha mandado así, sé santo, porque no puede ser santo, pero somos llamados, renacidos. Por eso nos manda desde ahora, tú eres mi hijo, sed santo, a los salvos. Capítulo 4, vamos a ver, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere esto es para nosotros. Hermanos, Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado, según nuestra concupiscencia de carne, deseo de carne. Por eso aquí sale muchos pecados. Aquí dice lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominables, idolatrías. También aquí malicia, engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Ya. Explicando, solo ya deseando leche espiritual tenemos que vivir. Así vivimos, al mundo no le gusta estos, por eso habrá persecución. ¿Vale? Habrá persecución. Y habrá aflicciones. Pero, ¿qué es voluntad de Dios? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y versículo 21. 20-21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois bofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y no lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Señor no tenía culpa, no tenía pecado, pero él sufrido, padecido. Dios quiere que nosotros también, no cometiendo pecado, sí padecido en el nombre del Señor. Entonces aquí dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, hermanos, caminando por voluntad de Dios, ¿hay alguna persecución? Glorifiquen a Dios. Eso será su gran gloria, su gran bendición. Capítulo 4, así explicados. Capítulo 4, volvamos. Capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 al 14. ¿Quién quiere leer? 12, 14. Amados, no os ofendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si sois superiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Has leído versículo 13? 12 al 14. Y me gozaba por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois superiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es transformado, pero vosotros, en vosotros es glorificado. No hemos sacado agua. Ya. Ok. Ya, mírenme aquí, ya. Por favor. El cubo, algo. ¿Qué explico yo? 12. 12 al 14.
persecución, aflicciones, todo. Aquí, por ejemplo, sale voluntad de Dios, palabra, también capítulo 2, significa en plan de Dios, todo nos ha permitido. Eso piensen, por favor. Dios, en su plan, Dios nos ha permitido estas aflicciones. Por eso aquí usa palabra prueba, fuego de prueba, así usa. Capítulo 1, sale esta palabra, vamos a ver capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre, presencia de nuestro Padre. Entonces, Él, en su voluntad, nos ha permitido esa prueba. ¿Por qué? Para darnos su gloria eterna. Ayer yo he hablado a algún hermano, usted sabe, todas las cosas, todas las cosas en este mundo se han construido con átomo, ¿no? Átomo. ¿Sí? Átomo. Átomo. Centro hay núcleo, ¿no? ¿Correcto? ¿Núcleo? Al lado del núcleo, electrón, ahí, ¿no? Electrón, ¿no? Así, ya. Aquí, por ejemplo, el sistema solar. Mírame, aquí ya. Yo no soy científico. Me falta que como palabra que científicas españoles, pero yo quiero explicar, ¿no? En sistema solar, centro, por ejemplo, Sol. Y 8, ya como Tierra así, ya está al lado del Sol. Ya. Pero ese sistema Sol, muy, muy grande. Con velocidad de luz hay que pasar muchísimos años para salir del sistema solar, ¿no? Pero solo 8, 9 estrellas, astro, solo existe. Es decir, todo está vacío, es decir, ¿vale? Igual que estos, toda la piedra, nuestro cuerpo, que edificio, comida, etcétera, todo construido con átomo. Átomo también, núcleo, distancia y electrón. Es decir, quitar toda distancia, espacio, usted sabe, solo que queda. Ya, yo quiero explicar estos. Un científico explicó, yo he visto, por ejemplo, aquí, Tierra, sistema solar, galaxia, grupo de galaxia y muchísimo grupo de galaxia y universo una parte. Entonces, nosotros no podemos imaginar universo. Está billones de estrellas, ¿no? Ya. Pero quitamos, aunque parece muchísimas estrellas, quitamos todo espacio, material solo queda así. ¿Que entiende? Es decir, por ejemplo, núcleo, electrón, yo he explicado, universo, parece hay muchísimas cosas, pero quitamos todo espacio, solo queda material, núcleo, electrón, etcétera. Ya unir esto solo como mi puño, menos de mi puño tamaño solo queda. Es decir, nosotros, para obtener estos, toda nuestra vida trabaja, estudia, sufre para obtener estos. Un punto de materia, cosas pequeñas. Eso científicamente es verdad, eso. Yo quiero decir, Señor quiere darnos ¿qué? No cosa terrenal, momentánea, sino celestial, eterno, espiritual, cosa gloriosa. Él quiere darnos. Aquí sale fuego de prueba. ¿Para qué? Para quitar nuestra mancha,
Cada uno tiene su debilidad, mala cosa. Aunque salvo, nosotros tenemos cada uno, tenemos debilidad, mala cosa en nuestra vida, en nuestro corazón. Cada uno hay que reconocer ante Dios estos. A través del fuego de prueba, Dios quiere quitar. ¿Para qué? Como nosotros aparecemos como oro puro. ¿Vale? Oro puro. Para que cuando Él se manifiesta, para darnos más su bendición, gloria. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 9-10. Ya. Capítulo 1, versículo 13 al 16 es importante. Versículo también capítulo 5, 9-10. Aquí importante. Al cual les estid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de, subrayen por favor, toda gracia. Hemos recibido gracia, ahora cada día recibimos gracia, también la gracia, como versículo 13 de capítulo 1, cuando se manifieste el Señor, os traerá, nos traerá, entonces, esa gracia, entonces, no una vez gracia, toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo en este mundo, hayáis un poco de tiempo, un momento, pero Él mismo, a través de prueba, padecimiento, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es su voluntad. A través de fuego de prueba. Él quiere hacernos, aquí dice explicado, os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Entonces, cuando vienen aflicciones, pruebas, dolores, alguna cosa no puede entender, no miren a otra persona, no miren circunstancia, sino pensando, Dios me ha permitido. Dios quiere vernos como yo me comportar. Como yo camine. Dios quiere ver a nosotros. Es verdad, los hombres miran solo su circunstancia, otra persona, otras cosas, acontecimiento, pero Dios quiere que nosotros solo pensamos que yo estoy delante de Dios. Dios me ha permitido estos. Entonces, hasta su tiempo, Dios me ha permitido estos. Si caminemos bien, andamos bien, Señor, a su tiempo, abriendo camino y los enaltece. ¿Sí? Él soluciona. ¿Vale? Entonces no hagamos con nuestras maneras. Ya vale, ya, vamos a terminar. Ya, hoy hemos aprendido primero Pedro. Pedro quería como consolar a los hermanos que están bajo tribulación, sufrimiento. Dios ha permitido, Dios sabe todo. Entonces, nosotros estemos cualquier situación, Dios con su voluntad para bendecirnos más, como aquí explicado, nos ha permitido. Entonces, estemos cualquier situación, alabamos a Dios, glorifiquemos a Dios y hasta que Dios solucione, soportamos, esperamos. ¿Sí? ¿Sí o no? Así. El próximo mes, segunda Pedro. ¿Vale? Hoy hasta aquí. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Tú no solo salvaste de la perdición eterna, sino también cada día nos salva de la potestad del pecado, también nos salvará del pecado mismos, nos glorificará. Todo tú has preparado estos para nosotros. Señor, muchísimas gracias. Somos solo una criatura nada más, éramos pecadores, pero tú para nosotros has preparado tu reino eterno, tu trono eterno, tu gloria eterna. No podemos imaginar todo, pero Señor, muchísimas gracias. Nos ha permitido su gloria, tu gloria, eso más glorioso que universo, más grande que universo. Ahora poco a poco nosotros entendemos, Señor, muchísimas gracias.
cada día nos enseña, nos corrige para que nosotros caminemos correctamente según tu voluntad. Guíanos, bendícenos, por favor. Solo queda 3 semanas para el retiro de verano, Señor. Esta primera vez nosotros hacemos retiro en nuestro centro de retiro. Todavía falta mucha cosa, pero Señor, con mismo sentir queremos colaborar, queremos trabajar por tu obra. Señor, danos tu sabiduría, danos tu ánimo para que nosotros con mismo sentir, mismo corazón, acabemos tu gran obra. Bendícenos, guíanos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.